Gracias por la invitación. Hola, doctor. Efectivamente, el presidente dio ayer una serie de medidas que en general fueron percibidas muy bien por la población, porque el concepto que tiene la población es que queremos medidas rápidas y ojalá anticiparse, ¿no es cierto?, para que no nos pase lo que ha pasado en otros países que están sufriendo mucho con este problema. Dentro de las medidas que yo destacaría es que el presidente puso énfasis en primer lugar al adulto mayor. La gente sobre 60 años, particularmente sobre 70 años, son aquellos que tienen mayor impacto de salud y son aquellos que hacen la neumonía grave y pueden caer en los hospitales. Así que me parece muy bien todas esas medidas. Incluso yo le recomendaría, adicionaría al adulto mayor que se quede en su casa y que tenga extreme todas las medidas para que no reciba gente con enfermedades respiratorias para evitar enfermarse. Esa es una medida importante. Habla de la campaña de vacunación. El gobierno estuvo trabajando en enero porque la influenza en Estados Unidos fue muy importante. Por lo tanto, ya estábamos preparados por una potente campaña de vacunación. Bueno, y eso obviamente con esto se hace más necesario. No sirve para el coronavirus, pero sí sirve para bajar la influenza, y son dos epidemias que pueden ocurrir en un tiempo un periodo de tiempo muy cercano o juntos. Entonces, puede colapsar también. Y puede ayudar a colapsar más los servicios de salud. Así que mientras más podamos bajar influenza, muy bien. Y la otra medida es la que tiene que ver con disminuir la circulación de gente, disminuir la aglomeración de personas. Y eso es muy importante porque tomó una serie de medidas a distintos niveles, pero eso va acompañado con que pone al lado la tecnología, y esa cosa es tremendamente importante. La tecnología y el uso online para todas las actividades pasa a ser relevante para disminuir la circulación de gente. Entonces, hablamos de que todas las empresas debieran ya empezar a trabajar en la medida de lo posible con personas desde sus casas. Mucha gente va a la empresa y comparte espacio tremendo con mucha gente solo para ir a trabajar con un computador. Entonces, hay que aplicar eso a nivel de la empresa. La Universidad Católica no paró las clases, suspende las clases presenciales, pero las cambia por clases online. De tal manera que ese es un concepto que hay que tener, no el de la paralización de clase, porque se quedan con la palabra suspensión, pero muchos de los medios se olvidan de la clase presencial. Exacto. El comunicado de la Universidad Católica suspende clases presenciales y las reemplaza por tecnología online. ¿Me entiendes? Hay Ignacio. continuidad, ¿te fijas? Entonces, yo creo que ese es el concepto que debieran tener las universidades. Quizás la medida más compleja es tomar el cierre de los colegios, porque los niños no son los más afectados por un montón de situaciones técnicas que podrían ser compleja esa decisión, pero claramente en la medida que se disminuya la circulación de personas, aglomeración en los metros, en distintas partes, todo eso va a ayudar también a colaborar con esta epidemia. Ahora, muy importante cuando digo poner tecnología full, estoy pensando en que también se incorporen las personas que tienen menos recursos, o sea, también tiene que haber estrategia para ser inclusivo, ¿ya? ¿De acuerdo? Y como hay un problema que requiere este distanciamiento social, está la solución. Entonces uno tiene que poner el problema y la solución juntos, y creo que eso fue lo que se hizo ayer. Así que, y lo otro importante que habló el presidente, el tema de las cárceles, que yo creo que no hay que olvidarse de la gente que priva de libertad. Haya habido un problema, se puede transmitir fácilmente y pueden tener consecuencias lamentables. Así que también se preocupó de esas personas. Doctor, un segundo, muchachos, que lo conversábamos antes de que saliéramos al aire con el doctor con respecto al tema de la cuarentena, y es bueno que nos explique bien usted con respecto a su situación, porque se habla de la cuarentena para las personas que tienen contacto con alguna persona positiva, y hacer la diferencia entre una persona que tiene el COVID-19 o una persona que tuvo contacto con alguna persona que padecía de esta enfermedad, si puede hacer, y aclarar esa situación también, que es muy importante. Una persona que está enferma y tiene un test positivo es una persona que está enferma y requiere el tratamiento como cualquier persona que tiene una enfermedad infecciosa. Eso significa que tiene que estar en reposo en su casa, las personas que lo cuidan van a tener que tomar medidas para prevenir de contagiarse. En el enfermo no hablamos precisamente de cuarentena, aunque vamos a tratar de mantener, ¿no es cierto?, todas las medidas por un periodo prolongado para evitar contagiarnos. Cuando hablamos de cuarentena, para personas que son personas sanas y que están
y que tienen que quedarse en su casa en esta recomendación, y básicamente porque vienen de países de riesgo y tienen una alta probabilidad de estar de desarrollar la infección en los días que siguen, o porque estuvieron con una persona enferma en un contacto cercano y también podrían estar contagiados y desarrollar la enfermedad y desarrollar la enfermedad. Ahora, cuarentena significa quedarse en su casa por 14 días. No salir, eso es no salir, pero además dentro de su casa mantener distancia social de 1 metro y otras medidas de higiene para evitar que alguna persona dentro de su casa sea contagiado. O sea, siempre tiene que estar a la distancia social de 1 metro, porque este virus no contagia más allá de 1 metro. Y por supuesto tenemos intensificada todas las medidas de evitar el contacto a través de los utensilios y la higiene de manos frecuente, como ir a cualquier persona que se vaya a acercar tendría que usar mascarilla. Entonces, la distancia social es muy importante dentro de la casa. Sí. Muchachos, ahora sí, si me pueden hacer una consulta, yo se la puedo realizar al doctor que se encuentra. No, que me parece tremendamente importante lo que habla el doctor de la responsabilidad de la cuarentena, porque muchas veces uno cree que están de vacaciones, que pueden juntarse con otros amigos, que pueden salir de la casa. Cuarentena es cuarentena, al interior de la casa, sin invitar amigos, sin estar en contacto social. La idea es no propagar este virus, y me parece muy interesante que el doctor lo recalque. Pero hay una pregunta que se repite mucho a través de las redes sociales, en nuestro WhatsApp, y nos gustaría si el doctor nos puede ayudar a contestarla. ¿Qué hacer si presento los síntomas del coronavirus? ¿Tengo que llamar un teléfono? ¿Me dirijo al consultorio, al hospital, a la clínica más cercana? ¿Entro por urgencia? ¿Pido una hora a mi doctor de cabecera? ¿Qué es lo que hacemos? Doctor, ¿qué hacer si tengo los síntomas del coronavirus? ¿Cuáles son las acciones a realizar? ¿Ir a un centro asistencial lo más inmediato posible, o llamar a algún doctor de cabecera, quedarse en el lugar y pedir a lo mejor que venga un doctor a la casa? ¿Cuál sería la acción principal si yo tengo los síntomas del coronavirus? Yo creo que si yo tengo los síntomas del coronavirus, lo que tengo que hacer primero en esta etapa es confirmar la enfermedad, y para ello debiera ir a un centro asistencial si estoy bien, a una consulta en lo posible, para no saturar los servicios de urgencia. Si me siento muy mal, debiera ir a un servicio de urgencia para que se me confirme o se me descarte el diagnóstico probable de coronavirus. Ahora, es muy importante, nosotros hemos dicho, si está enfermo, primero quédese en su casa, no vaya a trabajar, no vaya a poner a otras personas. Eso es tremendamente importante, tremendamente importante. Y lo segundo es que cuando vaya a consultar, avise al médico, avise al centro, al call center o el punto de contacto que tenga con el centro asistencial de que tiene sospecha que podría tener coronavirus, para que muchos lugares tienen un lugar habilitado, muchos centros asistenciales un lugar habilitado para atender el paciente que puede tener un coronavirus. Así que hay que avisar para estar debidamente preparado. Ignacio. Sí, lo escucho, muchachos. ¿Podría plantearle usted al doctor que él refuerce la señal, el mensaje de que estos días que estamos con clases suspendidas, no es para que los niños se vayan a la plaza, no es para que los niños se vayan al parque, al mall, al cine, al supermercado? Es para estar en la casa resguardado y evitar la propagación del virus. Porque hay mucha gente que dice, casi que esto es vacaciones. Un poco lo que les pasó en Italia. En Italia, tomar la misma medida, cuando habían 20 contagiados, la gente se fue a los bares, la gente se fue al cine y tienen la embarrada. Ayer murieron más de 300 personas en Italia. O sea, de verdad muy complejo. Entonces, que el doctor ahí refuerce un poquito ese mensaje, ¿podría ser? Sí, doctor, le piden desde el estudio recalcar el mensaje de la cuarentena, de no salir finalmente, porque pasó a lo mejor en Italia que estas situaciones no se tomaron al comienzo de buena forma, y ya están los resultados que se están viendo en estos momentos de miles de infectados, lamentablemente personas fallecidas, y de que estas 2 semanas que se van a realizar no son vacaciones para los estudiantes, no son vacaciones a lo mejor para la gente que no va a trabajar por lo mismo, que es sencillamente quedarse dentro de la casa. Por favor, recalcar ese mensaje para sí, bueno, estamos hablando de cuarentena que es para ciertas personas que han estado en contacto con alguien enfermo o vienen fuera del país. La cuarentena es absolutamente obligatoria, porque si no cumple cuarentena pueden contagiar muchas más personas, incluso muchas personas, y se hacen responsables de ese contagio. Y se hacen también, hay penas y multas para esas personas que no guardan la cuarentena. Así que si el oficial de salud
la Seremi o cualquier persona o en el aeropuerto le recomendaron cuarentena y no lo cumple, esa persona va a tener una pena importante, digamos. La otra pregunta era... recalcar ese mensaje. Entonces eso es muy importante. Ahora, cuando hablamos de que la gente se tiene que quedar en sus casas, que las clases van a ser online desde su casa y vamos a evitar las reuniones masivas y la aglomeración de gente y la suspensión de clases que se recomendó la autoridad ayer, estamos hablando de medidas para evitar la circulación y mantener una distancia social. No son para irse de vacaciones, no son para que los jóvenes se junten, hagan juntas o fiestas, precisamente no es la idea. La idea es que estén en sus casas, tranquilos, no son vacaciones. Me dicen que en Italia, pero no tengo ninguna certeza, pero probablemente en otros lugares, incluso acá en Chile, a lo mejor algunas personas no han tomado esto con la debida seriedad y es una medida de prevención muy importante. Sí. No es para salirse de vacaciones, no es para hacer fiestas, es básicamente para quedarse en su casa y evitar salir y evitar la aglomeración en los lugares públicos y la aglomeración en lugares cerrados. Muchas gracias, doctor. El doctor Jaime Labarca, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica, que nos entregó todos estos detalles con respecto al COVID-19, muchachos.